al celular, sí. Que sea entonces en punto, falta un minuto. Sí, ya puedes empezar. Ya puedes empezar, sí, ya ingresó un estudiante. Muy bien, muy buenas tardes. Faltan falta un minuto para las 3 y vamos a comenzar esta primera reunión del curso de lecturas literarias hispanoamericanas. Tenemos ya una agenda, por cierto, también está el chino, después hablaremos de él. ¿Cuántos alumnos hay exactamente en conectados en este momento? Un solo alumno. Hay un solo alumno. ¿Cómo se apella ese señor? Por la señorita Yasmín Torres. Yasmín Torres. Sí. Ya. Profesor, buenas tardes. ¿Perdón? Sí, doctor. Buenas tardes, Rojas. Ahí está. Yasmín Torres. Sí, Yasmín Torres Rojas. Ya. Entonces, ahí está dialogando con usted. Correcto. Entonces, señorita Yasmín Torres, que usted está asistiendo al curso, quiero comenzar. Qué bueno, así me gusta, ver, así, que sea valiente, ya. Entonces, como la gente es amplia, este es un curso, es una clase inaugural, estamos inaugurando el curso de lecturas literarias hispanoamericanas, vamos a tener que definir qué es la lectura. Usted me ayudará a mí, seguramente, qué cosa es la lectura en general. Luego veremos qué es la lectura literaria. Pues no es lo mismo decir, leer, por ejemplo, leo un aviso de se busca médico, por ejemplo, ¿no? Estoy leyendo, pero eso no es evidentemente la lectura que nosotros queremos. En cambio, si yo le digo señorita Torres, ya se ha incorporado también la señorita del Pilar Cayatoma, si no me equivoco, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, señorita Yasmín, por favor, lea usted El sueño de Pongo, por ejemplo, ¿no? Dicho sea de paso, pregunto, ¿usted ha leído El sueño de Pongo, señorita Yasmín Torres? Profesor, no completo, la verdad. No. No he leído. Ya no importa, si no. Mire, yo no me voy a molestar porque soy una persona a quien le hace mal molestarse. O sea, siempre por eso trato de estar alegre, vital, motivar a los alumnos. Así que si alguna vez llega una pregunta y usted me dice, no, profesor, no lo he leído, no me voy a molestar. Al contrario, será motivo para que usted tenga esta oportunidad. Pero ya tenemos en el auditorio, además de la señorita Yasmín, tenemos otras personas. ¿Me podría dar los nombres de esas otras personas que están además, por lo menos una o dos más de ellas están mostrando su presencia, lo cual me parece... Activen su cámara. Activar su cámara. Activen su cámara, sí, para que usted las pueda ver. Las tiene que no, sí, se les ve acá. Es la foto. Ya. Entonces, en todo caso, activen su cámara, por favor, activen su cámara para verlas de manera más directa, más contundente, más concreta en este mundo virtual en el que estamos, ¿no? O sea que, por el momento, creo que ninguna de las tres ha activado la cámara, solamente veo ahí sus iconos, sus fotos, pero no las he visto personalmente, ¿no? Bueno, en todo caso ya estamos trabajando con 3 estudiantes y ya registraremos esa asistencia en este caso. Entonces, como yo le decía, el primer concepto que hay que definir es el concepto de lectura en general, ¿no? Digamos que en términos generales, la lectura es un acto de percepción que puede ser utilizando los ojos, o también, recuerden, el braille, que es el tacto, ¿no? En todo caso, la lectura es una forma de relación entre nosotros, los seres humanos, y el mundo. Nosotros necesitamos leer. Leer es acceder al mundo del conocimiento en todas sus áreas. La lectura es una actividad universal. Yo digo, sí, debe ser una actividad universal y debe estar unida a la escritura. De modo que ustedes que están en clase, por ejemplo,
son buenas lectoras y a la vez son buenas escritoras. Y cuanto mejores lectoras sean, mejores escritoras serán. Y como ustedes son literatas, les conviene ser buenas lectoras y buenas escritoras. Entonces yo decía pues que la lectura en general es un acto de percepción visual, pero puede ser también auditivo o de otra naturaleza, ¿no? A través del cual tomamos contacto, vemos la realidad. Yo estoy viendo aquí la realidad de esta sala, donde todo está instalado para que ustedes me puedan seguir, ¿no? Bien, eso es la lectura en general, entonces se aplica a toda clase de textos, que puede ser de naturaleza visual, o puede hablarse también de lectura cuando alguien lee un texto, ¿no? Lee a alguien y el que está escuchando también es un lector. Ahora, gracias a la lectura podemos entonces conocer el mundo en todas sus dimensiones, ¿no? Entonces, no solamente las lecturas de todo lo que se ha convertido en libro. El libro está hecho para ser leído. En realidad, el libro es una máquina para que su cerebro se convierta en una máquina de leer, de comprender. Eso es, leer es comprender, profundizar, reflexionar, argumentar, memorizar una historia o diríamos interpretar algo que tenemos frente a nosotros. Eso es la lectura. Ahora, si nosotros hablamos ya no solamente de lectura como un acto general, sino ya hablamos de lecturas literarias, estamos hablando de algo más complejo. ¿Por qué razón? Porque en este caso ya es una lectura especializada. Ahora, esa lectura especializada ¿tiene puntos de contacto con la lectura general? Sí, claro que sí, porque para haber aprendido yo a leer poemas, novelas y cuentos, antes, en la etapa inicial, he tenido que aprender a leer y escribir, ¿no? He tenido que aprender el valor de cada vocal, A, E, I, O, U. Luego he tenido que aprender que, entonces, en realidad, cada vez que hablamos acá de lecturas, también estamos hablando de escritura, porque son como una moneda. Una moneda tiene dos caras, como ustedes saben. Entonces, una cara es la cara de la lectura y otra cara es la cara de la escritura, ¿no? Lectura, escritura. Tiene dos fases. Es como el dios Jano. El dios Jano. Alguna de las personas que están aquí presentes recuerdan quién es el dios Jano. A ver si me lo dice. Es la primera pregunta que hago en esta reflexión que tiene para el rato, porque estamos a las 4:30, pero ¿quién es el dios Jano? ¿Alguien sabe? Ya, si no lo sabe ahora, no se preocupe. Ustedes van a averiguar ahora y luego la próxima clase, en forma oral, ¿eh? Me dice el profesor, el dios Jano es fulano de tal, o el dios Jano, etcétera. El dios Jano es un dios de tales y cuales características. Bien, entonces decía pues que ya la lectura literaria es una lectura especializada. ¿Quiénes la realizan? La realizamos todos aquellos que formamos parte de la literatura. ¿Y quiénes el mundo de la literatura es un mundo bien grande, ¿eh? Bien complejo? Es un mundo bien complejo y está formado por todo, no solamente, en primer lugar, digamos, el centro de existencia del mundo es como un planeta, es el conjunto de obras literarias, de textos literarios, de relatos, qué sé yo, comprendiendo todos los géneros que están allí plasmados en diferentes lugares del mundo. Porque estos libros, por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, leer 100 años de soledad, porque es una obra importante, ¿qué tengo que hacer? Bueno, una operación muy sencilla. Lo compro en la librería y lo leo. Y me quedo fascinado.
que eso es lo que ocurrió en la práctica, ¿no? Entonces, la lectura literaria tiene como objeto de estudio leer todas las obras posibles, orales y escritas también, y puede ser también en sistema braille, que están en el mundo, ¿no? Que están principalmente en las bibliotecas de las universidades, de los colegios, pueden estar en todos aquellos lugares donde ocupa un espacio, ese libro ocupa un espacio. Acá tengo, les muestro un libro pequeño. Este libro ocupa un espacio en mi pequeña biblioteca, ¿no? Entonces, si vemos desde ese punto de vista, entonces acá yo tengo este libro, por ejemplo, ¿no? Este libro que en el futuro, ojalá ustedes también escriban algo. Pero este es un libro importante. ¿Y qué hago yo? Lo leo, ¿no? Y al leer estos libros, lo que yo hago es enriquecer mi espíritu, porque ese es el sentido de la lectura literaria. El sentido de la lectura literaria es leer profundamente, metódicamente, inteligentemente, en forma ordenada, una obra literaria o un texto literario, ¿no? La extensión no cuenta, porque la lectura literaria se puede aplicar, por ejemplo, a el cuento más breve del mundo. A ver, siguiente pregunta. ¿Quién es el autor del cuento más breve del mundo? Eso se deben saberlo. ¿Quién es? Si me lo dice alguien, me dice el profesor, se aprovecha para presentarse. A propósito, disculpen si he cometido el olvido, perdón. Yo soy el doctor Antonio González Montes, ¿no? Que dirijo esta cátedra hace mucho tiempo, soy docente de San Martín. Bueno, mi currículum es amplio, ahora hablaremos también de él. Pero siempre que ustedes hablen conmigo, me pregunten algo, o me dicen soy fulano tal. ¿Para qué? Para tomar en cuenta también esa evaluación. Entonces yo preguntaba, para volver a la idea, leer es esa capacidad de percibir, de captar, de comprender desde el objeto literario más pequeño hasta el objeto más literario más grande, que podría ser, por ejemplo, el conjunto de novelas que ha escrito Mario Vargas Llosa hasta este momento. Yo les puedo decir, por ejemplo, ya, como tarea para el jueves, les pido que hayan leído todas las obras que ha escrito Mario Vargas Llosa. ¿Qué tendrían que hacer? Leer cada una de ellas. Yo les diría, yo no quiero resúmenes, no quiero yo plagios, no. Quiero que me demuestren que ustedes han leído, conocen la historia, los personajes, se han dado cuenta cuál es la estructura, ¿no? A qué tipo de novela pertenece, todas las características posibles, ¿se dan cuenta? Entonces, la lectura literaria se enfrenta a un objeto muy complejo llamado libro o llamado texto literario, obra literaria, que, pues, repito, puede ser el más breve, el más pequeño, que podría ser el cuento más breve del mundo, cuyo autor ustedes averiguarán, y luego también podría leer, por ejemplo, por decirte, todas las novelas que escribió Benito Pérez Galdós, un escritor español que escribió un montón de novelas que están agrupadas bajo el título de episodios nacionales, ¿no? Episodios nacionales. Igual les podría decir, por favor, para el jueves, ustedes, estudiantes de este curso, me van a leer todas las tradiciones peruanas. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la lectura literaria. La lectura literaria es una lectura especializada. Claro, la lectura literaria no se aprende, diríamos, de una vez y para siempre. No. La lectura literaria, el proceso de aprendizaje de este tipo de literatura dura toda la vida. De manera que yo, que soy un veterano y que no presumiré de que me he leído todo, jamás podría, aún en esta edad de veterano que estoy enfrentando, ¿no? Sin embargo, estoy leyendo, todos los días estoy leyendo cosas hermosas,
trato en lo posible de que esas sean cosas hermosas. Y ayer, por ejemplo, para ponerle solo un pequeño ejemplo, hice una lectura literaria de un pequeño folleto, no era propiamente un libro, era un folleto es un libro pequeño, y ahí me emocioné cuando leí esta suerte de texto testimonial que está escrito por el hijo de Gabriel García Márquez. El hijo se llama Rodrigo García, ¿no? Y tiene el apellido de la madre, que no recuerdo en este momento. Entonces, él en esas páginas cuenta cómo fueron los días finales de Gabriel García Márquez, ¿no? Cómo él murió, creo, a los 80 y tantos años, el 2014, y cuenta ahí cómo fue ese proceso de deterioro, ¿no? Y cómo fue él perdiendo la memoria, al final ya no reconocía ni a su propia esposa, a su queridísima esposa de toda la vida, que nunca la abandonó, que se llama Mercedes, o Meche, como él también le decía, ¿no? Entonces, yo hice ahí, por ejemplo, una lectura y pude comprender muchas cosas, pude valorar la importancia de cada palabra, de cada página, de cada idea, de cada detalle. ¿Por qué? Porque yo soy un lector literario, soy un lector de literatura. Pero es una tarea inmensa. ¿Por qué? Porque las obras literarias que uno puede leer son infinitas, infinitas. Yo diría que el número de obras literarias, no lo sé, serán 2 millones, 3 millones, qué sé yo, y se incrementarán con las obras literarias que ustedes escriban y que luego serán leídas. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es la lectura. Eso es la lectura. La lectura es esa capacidad, esa actitud de enfrentarnos a un texto literario que está reconocido como tal. Ahora, el problema del texto literario es que el texto literario está bien construido. ¿Por qué? Porque está hecho con la palabra artística. Pertenece a un determinado género, ¿no? Pertenece a una determinada forma de literatura. No es lo mismo, por ejemplo, leer en verso que leer en prosa. Son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es leer en verso y otra leer en prosa. Vayan anotando estas ideas. Ahora, usualmente, y esto también lo veremos y lo demostraremos, la lectura en verso, dice, la asume como lectura de poesía, ¿no? Asume leer en verso como recitar un poema que tiene una rima, que es un soneto, por ejemplo. Pero no siempre es así, porque yo puedo, a través del verso, puedo contar una historia, ¿no? Utilizando todos los mecanismos propios de la lectura en verso, es decir, la historia estará contada en verso, con estrofas, con rimas, que es el caso, por ejemplo, de la obra, por poner solo un ejemplo de nuestra literatura hispanoamericana, Martín Fierro. Martín Fierro, no se olviden de esa obra, porque de ella vamos a hablar bastante en el curso, ¿ya? Entonces, Martín Fierro es un ejemplo de obra literaria maravillosa que fue escrita entre 1872 y 1879 por el escritor José Hernández, argentino. Y miren qué paradójico que esta obra, al comienzo, esta obra llamada Martín Fierro, que es un personaje pobre, que lo persiguen, ¿no? Es un gaucho. Al comienzo fue un poco discutida porque además, como ustedes van a ver, porque está en nuestra antología, el lenguaje que usa es muy coloquial, está lleno de términos propios de allí, que otro lector de otro país no lo entiende, ¿no? Pero al final, ¿qué ocurrió? Ocurrió un milagro, que todos recordamos el nombre de Martín Fierro, mientras que el nombre del autor ha sido olvidado. Sí, esto seguro que le pregunto a un estudiante, le digo, ¿quién es el autor de Martín Fierro? Duladraño era profesor, no me acuerdo, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces ocurren esos milagros. Las obras literarias nos fascinan,
nos hacen ingresar a un mundo que puede tener elementos de la realidad. Tiene que ser así, porque una obra literaria está hecha, ¿no?, con palabras, con frases, con oraciones, con párrafos. Una obra literaria, acabo de decirlo, puede estar escrita en verso, y esto no implica que sea poesía exactamente, o puede estar escrito, por ejemplo, en prosa. Ahora, cuando se habla de prosa, uno piensa que la prosa solamente sirve para narrar, para contar. Falso, también eso es falso. La prosa sirve también para hacer poesía, ¿ya? Así que vayan ustedes relacionando, ustedes son gente inteligente y van captando las ideas que yo voy dando en esta primera lección inaugural. Eso es algo importante, ¿no? Ahora yo en este momento quiero plantearles una pregunta a las distinguidas personas que nos acompañan ahora en esta primera clase de recepción de lecturas literarias, ¿no? Creo que ya les expliqué, ya entendieron ustedes entonces que las lecturas literarias se van desarrollando paulatinamente. Uno, cuanto más lee, más aprende, se vuelve más sabio, se vuelve más experto, que es lo que ustedes quieren ser. Y si uno es un buen escritor, pero un buen lector, a la larga va a terminar siendo un gran escritor o una gran escritora, que es lo que ustedes quieren, porque ustedes están estudiando literatura para ganarse la vida. Yo no creo que ustedes sean multimillonarios y que estudian literatura solamente por hobby. No, no es así. Ustedes han adoptado la literatura, que en realidad, viéndolo bien, y lo digo con los años de experiencia, no es propiamente una profesión, no es propiamente, no llega, lo es quizá en otros países, lo es quizá en Estados Unidos, pero acá no, porque el literato, el escritor, acá tiene que dictar clases, por ejemplo, en San Marcos, tiene que dictar clases en la Universidad de Lima, tiene que dar clases en el UCIL, a veces también dicta clases en el colegio o dicta clases en determinados institutos, etcétera, ¿no? Entonces, pero por eso les digo precisamente, por eso es importante que ustedes fortalezcan al máximo su capacidad de lectores especializados. Agregaré algo más antes de hacer otra pregunta. Justamente, como la literatura es tan compleja, necesitamos de la ayuda de la crítica literaria, ¿ya? Son dos cosas diferentes. Una cosa es leer, hacer una lectura literaria, una lectura razonada, una lectura comprensiva, de tal manera que si una persona me dice, oye, ¿has leído tal cosa? Yo digo, sí, he leído esta obra, por ejemplo, algo que está, por mencionar una novela que a mí me gusta mucho, que es El hombre que amaba a los perros. Es una obra como de 700 páginas de Leonardo Padura. Vayan tomando nota de todo eso. Y entonces, si alguien me pregunta, me dice, Antonio, pues yo soy Antonio. Antonio, ¿has leído El hombre que amaba a los perros? Sí, le digo, y lo digo con entusiasmo, porque sí le leí, ¿no? Le leí, efectivamente es una gran obra. Ese señor, yo creo que va a llegar a premio Nobel en 1 o 2 años más. Tengo la suerte de conocerlo, tengo la suerte de haber estado con él, de haber dado una conferencia al lado de él en San Marcos el año 2018. Para que vean ustedes que su profesor, justamente, aunque la literatura no sea una carrera, sino una vocación, sin embargo, si uno la realiza a plenitud, a conciencia, con ética, con lucidez, con un compromiso con su país, con su universidad, con sus alumnos, uno, aunque no llegará a ganar lo que gana un médico o lo que gana un arquitecto, sí llegará a ganar en todo caso un dinero honesto, un dinero, no será tan caudaloso
aunque algunos sí, por ejemplo, Vargas Llosa es un multimillonario, pero es su trabajo. ¿Y quiénes le han hecho ganar dinero a Barrio? Sus lectores, pues. Claro, también han ganado las editoriales, porque como les decía, el mundo de la literatura está compuesto por los escritores, autores, escritos o orales. Todas las obras, nadie ha leído todas las obras, pero también está compuesta por los lectores, es decir, por ustedes. Ustedes le dan sentido a la literatura, ¿no? Pero decíamos también en esta progresión del problema que la lectura literaria como tal, ¿no?, necesita del apoyo de la crítica literaria. ¿Y qué es la crítica literaria? La crítica literaria en realidad es una lectura literaria especializada, avanzada, ¿no?, actualizada, más sofisticada. Y ustedes la conocen porque han llevado ese curso, ¿no? Entonces la crítica literaria ayuda a que nuestra lectura sea más profunda, sea más sistemática, sea más original, sea más erudita, si es necesario, ¿no? Entonces todos ustedes, por ejemplo, que están acá en la universidad y que se van a graduar de bachiller, de licenciado, luego de maestría y doctorado, se van a graduar porque ustedes son lectores literarios competentes. Lo han probado con los cursos que han llevado, lo han probado con las lecturas que han hecho, con las obras, y lo han probado porque conocen la teoría de los géneros literarios, pero ya eso, este aspecto, por ejemplo, el conocimiento de los géneros literarios, este aspecto de los métodos con que yo analizo una obra literaria, estos otros conceptos que me vienen del psicoanálisis o me vienen de la historia, todo eso ya es parte de la crítica literaria, ¿no? Pero la crítica literaria ya es una lectura también. Y además con otra característica, que la crítica literaria, no, esta crítica se escribe. Uno tiene que escribir para demostrar que es un crítico literario. Entonces ustedes cuando tengan que hacer esas tesis, ¿no?, para graduarse en todos estos casos, ustedes tendrán que hacer primero una lectura literaria, vamos a decir, original, una virginal, para decirlo de esa manera. Leerán una obra, elegirán una obra. Les pongo un ejemplo concreto, ¿ya? Yo dicto también un curso seminario de tesis en el posgrado ya de nuestra carrera, de nuestra universidad. Entonces la señorita presenta un proyecto, hay que comenzar por ahí, ¿no? Presenta un proyecto de tesis y en ese proyecto de tesis ella, en su proyecto dice, voy a hacer un estudio de la novela La amigdalitis de Tarzán. La amigdalitis de Tarzán. ¿Quién es el autor? ¿Quién es el autor de La amigdalitis de Tarzán? ¿Quién es? Ya, otra pregunta más, ¿eh? Anoten en sus cuadernos, porque la próxima también voy a preguntar eso, ¿no? ¿Quién es el autor, ¿no?, de la amigdalitis? Hay varias preguntas ya. Bueno, entonces, para no perderme, ¿no? Estoy yendo, creo, con coherencia, estoy yendo con paso a paso, metódicamente, como tiene que ser. Entonces, lo que les decía es que ustedes finalmente, a través de este curso y los otros cursos, se van a volver ya no solamente expertos en lectura literaria, sino también se van a volver expertos ya en la crítica literaria, que diríamos es un valor agregado con respecto a la lectura literaria promedio, ¿no? Un valor agregado. Ojo, el concepto de valor agregado es un concepto de la economía, Pero les voy a dar un ejemplo. Miren el lugar donde está edificado Machu Picchu, pero imagínenselo ustedes antes de que esa maravilla haya sido
construida por nuestros antepasados de nuestra cultura. Imagínense ese lugar. Ahora, alguien le echó el ojo, alguien leyó, porque leer también es ver, observar. Y dijo, caray, qué lugar tan bonito. No una planicie, seguro que ustedes conocen Machu Picchu. Yo he ido 2 veces en mi vida y espero ir una vez más, ¿no? Bueno, entonces, este arquitecto dijo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer acá una ciudadela, un lugar precioso, ¿no? Vamos a hacer una ciudad maravillosa, extraordinaria, que saque el quicio al que venga aquí. Hicieron, y para eso tuvieron que cargar piedras, tuvieron que armar esa ciudadela, que es una maravilla, ¿correcto? Muy bien. Pero esa construcción, ese es el valor agregado. ¿Por qué? Porque ahí solamente había una planicie, ahí solamente había un espacio natural, ahí solamente había un lugar. Pero toda la construcción que se hizo, ¿no? Que emocionó tanto a Pablo Neruda y lo llevó a escribir Alturas de Machu Picchu, o llevó también a escribir sobre el mismo monumento a Martín Adán. Todo eso es el valor agregado, ¿no? Es decir, ustedes pues, son personas, pero vamos a... Entonces, este concepto de valor agregado es un concepto, sobre todo, que funciona en el campo de la economía, ¿no? Es muy importante. Entonces, para ustedes, por ejemplo, aprobar este curso y aprobarlo bien, será un valor agregado, ¿no? En su currículum vitae, ¿ya? Eso es un valor, el valor que uno le agrega a un objeto. ¿Qué es lo que hace por una persona que encuentra una piedra común y corriente? Pero como él es escultor, trabaja con esa piedra, que no tiene nada, que no es sino piedra, y mediante la escultura, pues de ahí sale un caballo. ¿Ven? Ya no es solamente una piedra común y corriente, ya no. Ya se convirtió en la figura de un caballo, es un caballo de piedra, ¿no? Un caballo de piedra, ¿no? Y entonces, eso que él ha agregado con arte, ese es el valor agregado. Entonces, la literatura, de hecho, tiene muchísimos valores agregados y la crítica literaria también en este sentido, ¿no? Bueno, entonces decíamos que de eso se trata en este curso. Vamos a leer, vamos a trabajar con una antología. Por favor, vayan a sus materiales, no vayan al sílabus, sino vayan a la antología del curso, ¿ya? Ahí está mi nombre, etcétera, dice, más lectura literaria hispanoamericanas, ¿no? Con ese material vamos a trabajar y a ver si ubico el texto, creo que está un poco más adelante, pero sí, acá está, ¿ya? Acá sí me gustaría, sinceramente les digo, sí me gustaría que ustedes contesten, porque quiero escuchar a usted. Quiero ver cuánta competencia, cuán buenos lectores son. Porque si son lectores mudos, que no dicen nada, ¿no? Recuerden que Ribeiro tiene, bueno, le puso la colección de sus libros, le puso la palabra del mudo. Entonces yo también diré, mis alumnos tienen la palabra del mudo. Es decir, que el profesor les pregunta y ellos no responden nada, se quedan mudos. Y eso no puede ser. Sean ustedes elocuentes, sean ustedes argumentativos, sean ustedes entes pensantes, como decía Descartes, pienso, luego existo, ¿no? Entonces, a la pregunta que yo voy a hacer, diré, carambas, fulano de tal es alguien que piensa. Voy a leer, por favor, ubiquen en esta antología
esta antología tiene un nombre, ¿no? Dice, y el primer texto que aparece, Miguel Campos, La lectura, piedra angular del futuro. Miren qué lindo título. La lectura, piedra angular del futuro. O sea que al seguir este curso, ustedes están agregando valor a su trabajo, a su inteligencia, a su lucidez, y están construyendo su futuro. Porque ustedes en el futuro, ¿no? Salvo que se saquen la tinca, en el futuro ustedes, ¿de qué van a trabajar? Van a trabajar, como yo, así, leyendo, exponiendo, haciendo clase, ¿no? Y otras actividades más que también podrán hacer. Pero si son buenos lectores, que es lo que vamos a hacer a continuación, tratar de demostrar con esta antología, con ella vámonos a la página, según la versión que yo tengo, ojalá sea la misma, vámonos a la página 16. A ver, ¿cuántos alumnos tenemos? En este momento están 3 estudiantes conectados. 3 estudiantes conectados. La pregunta es para cualquiera de los 3. Me hacen el favor de, cuando el profesor dice, voy a preguntar, se escabullen, ¿no? Esa es la típica. No puede ser. ¿Cómo pueden ser ustedes huidizos? Esos son sanmarquinos. Más el profesor está hablando de cosas con coherencia, con lógica, con ética, mis queridos alumnos. Ya. Entonces, vamos a la página 16 de esa antología de Miguel Campos Ramos. Por favor, tiene diferentes tipos de textos y ahí hay un texto que yo quiero, de ser posible, que alguien lo lea. Que no sea yo el que lo lea, ¿no? Y que no se demuestre que mis alumnos son en realidad mudos. Entonces, ¿cómo llevan el curso? Y son mudos. Para probar, no solamente tienen que escuchar, también tienen que hablar, tienen que parlar. Parler, como se dice en francés, ¿no? Parler, así se dice en francés. Ahora, los mexicanos dirán platicar. Nosotros decimos simplemente, a ver, ustedes hablen, expongan, y claro, traten para utilizar el lenguaje del juvenil de ustedes, no me floreen tampoco, ¿ya? No me floreen. Hablen con argumentos, demuestren que ustedes son alumnos sanmarquinos de calidad y que lo van a responder adecuadamente. Después tengo una historia que contarles todavía, pero ahora, ¿ya ubicaron el texto, por favor? Sí. A ver, la persona que haya ubicado, ¿cómo se llama el texto de la página 16? Fíjense que no es tampoco una antología tan grande, ¿no? Pero sí hay bastante material de lectura. Escribir y leer. ¿Cómo se llama? Escribir y leer. Perfecto. ¿Quién ha contestado? Nicole Vicuña. ¿Escuchó el apellido? A ver, ¿su apellido cuál es? Vicuña. Vicuña, la señorita Vicuña, la señorita Vicuña. Entonces ella, por ejemplo, acaba ya de ganarse un bono, ¿no? Un bono en su nota, ¿no? La señorita Vicuña efectivamente ha identificado, ¿no? No es algo extraordinario, pero lo destaco. ¿Por qué? Porque la señorita Vicuña, cuyos nombres tendré después, ¿no? Ha ubicado el texto. Señorita Vicuña, usted ubicó el texto en la página 16 de nuestra antología, y por tanto, señorita Vicuña, para redondear su intervención, ya que usted es la que ha dado la voz, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. ¿De quién es ese texto, señorita Vicuña? Ahí lo dice, en la nota número 3. ¿Quién escribió ese texto? Ahí lo ubiquen en la misma página abajo, en la nota número 3, para que conste quién escribió ese texto. Es un texto breve. Hay 2 nombres. Julio Ramón Ribeiro.
Su segundo nombre. Julio Ramón Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro. Muy bien, señorita Vicuña, va usted por buen camino. Julio Ramón Ribeiro, él es el que escribió ese texto, ¿no? Que es uno de mis amores, de mis autores predilectos, al cual le he dedicado 3 libros hasta el momento. El último libro se publicó el año pasado, el 2020. Muy bien, señorita Vicuña, muy bien, la felicito. Ya anoté acá, ¿no? Usted ha inaugurado formalmente el curso, porque el curso solo funciona como tal con la participación del profesor, que en este caso soy yo, y del alumno, o de la alumna, o de los alumnos, ¿no? Pero si solamente habla el profesor, bueno, será pues un monólogo, ¿no? En cambio, usted ya estableció el diálogo. Y como usted sabe, por ejemplo, en una obra literaria, el uso del diálogo es importantísimo, ¿no? Es importantísimo el uso del diálogo. ¿Qué es lo que hacemos en una clase? Dialogar. Antes de que pedirle, por favor, le voy a pedir a usted que lea ese texto, ¿no? Pero antes de eso quiero destacar precisamente el valor del diálogo, porque es una técnica, ¿no? El conversar, el hablar. Es una técnica de la comunicación real, porque todos dialogamos, pero de ahí lo ha tomado la literatura y lo ha convertido en una técnica literaria. Y hay diferentes clases de diálogos, ¿no? Diálogos, un diálogo amoroso, por ejemplo, es un diálogo en que ambas personas, el tú y el yo, están de acuerdo. Pero un diálogo en el Parlamento, bendito sea Dios, eso ya no es un diálogo, ¿no? Esa es una pelea verbal, ¿no? Ese es un pandemonio. Entonces también hay que diferenciar eso. Por eso decía, rindo homenaje al maestro Juan Rulfo, que tiene un cuento, lean ustedes cuento de Juan Rulfo, y en ese cuento que se llama Paso del Norte, si no me equivoco, ¿no? En ese cuento, por ejemplo, todo está hecho en base a diálogos. Dialoga el hijo con su papá. Miren qué lindo tema. El hijo con su papá. Es un tema lindo en la literatura. Para bien y para mal, ¿eh? Para bien y para mal. Porque, a ver, quiero dar oportunidad antes de seguir. Por ejemplo, pregunto, el caso de Mario Vargas Llosa, ¿cómo se llevó con su papá? ¿Ustedes han leído sus memorias El pez en el agua? Hablen, parlen, no se queden calladas. No sé profesor o sí sé profesor, pero parle, mademoiselle. Estoy diciendo, hablen señoritas. Yo no lo he leído, profesor. ¿Cómo se llama el nombre del libro de Mario Vargas Llosa, en el cual él habla de su relación conflictiva con su padre? ¿Cómo se llama? Creo que era Pez en el agua o como Pez en el agua. Muy bien. ¿Quién contestó? Nicole Vicuña. Señorita Vicuña, Nicole Vicuña. La señorita Vicuña, la única que habla de la señorita Vicuña, y el resto. La señorita Torres también está conectada, Yasmín Torres. Ya, entonces Torres también podría haber contestado. Muy bien. Entonces, señorita Torres, ¿está conectada? Sí, está conectada. Está conectada, ya. Entonces, vamos a relevar por un momento, porque ya veo que ahorita Vicuña participa, pero vamos a dar oportunidad a la señorita Torres, ¿ya?, a que ella lea, porque ella también tiene su antología, ya ubicó, gracias a la señorita Vicuña, que ha tenido ya 2 intervenciones, ubicó el texto, 1, 2, señaló quién es el autor de ese texto, Julio Ramón Ribeiro, y se ha dado el lujo también de señalar cómo se llama el libro de memorias de Mario Vargas, se llama El pez en el agua. Miren, es una lectora competente. ¿Sabe todo eso? ¿Por qué? Porque lee,
porque quiere ser una buena estudiante en su especialidad y quiere llegar lejos, ¿no? Y ojo, que si uno es buen estudiante, no solamente usted va a poder conocer todo el Perú. De hecho, con las horas literarias ya lo está conociendo. Ahora yo voy a hablar de eso, ¿no? Pero si es usted una buena alumna, se va a sacar una beca y se va a ir a España, por ejemplo, a estudiar en la Universidad Complutense. O si usted sabe francés, ¿no? Parle francés, entonces usted se podrá ir a la Sorbona y estudiará una maestría, un doctorado en la Sorbona. O si usted sabe inglés, porque ustedes saben el inglés mejor que yo, ¿no? Pues yo sí me he esforzado, también quise irme a Estados Unidos. No me alcanzó el TOEFL, ¿no? Pero lo de Estados Unidos se refería también a esta misma situación, ¿no? Que usted se podía ir a Estados Unidos y hay varios peruanos allá. Algunos de ellos han sido mis alumnos y me encuentro a veces en otro país, porque yo felizmente, gracias a Dios, y en eso tengo que ser orgulloso, por supuesto, gracias a la literatura, me he paseado por muchos países, ¿no? Y no, bueno, no solamente soy profesor de San Marcos, sino soy miembro de la Academia Peruana de la Lengua. De manera que están hablando con un señor que no por gusto tiene canas, las tiene porque ha trabajado, porque se ha esforzado. Muy bien. Entonces vamos a pedir a la señorita Torres, con toda la amabilidad del mundo, estoy siendo amable con ustedes, ven que yo soy un profesor locuaz, converso, me gusta, ya saben, el diálogo, lo acaba de establecer como principio la señorita Vicuña, siempre vamos a estar tratando de dialogar. Cuando uno dialoga, uno aprende, pero si uno está callado, no dice nada, no aprende, o aprende menos, ¿no? Ya saben ustedes, no se avergüencen de no saber algo. A ver, ¿ustedes creen que yo soy un sabio? ¿Qué voy a ser un sabio? Soy un ignorante. Pero soy un ignorante que trato de disminuir el grado de mi ignorancia. ¿Por qué? Porque todos somos ignorantes, pero también a la vez algo sabemos. La vida no es sino un transcurrir desde la ignorancia total y absoluta hasta la más cercana sabiduría. Para explicarlo, por ejemplo, a nuestro querido Gabriel García Márquez, ¿no? Él, por ejemplo, nació el año 1927, ¿no? Nació como hemos nacido todos, calatitos, ¿no? Desnuditos, pobrecitos, no sé si en su casa, en la clínica, nació, era un angelito chiquitito, un ser pequeñito, ¿no? Varoncito, qué sé yo, se alegraría a la familia, lo arroparían, le pondrían su ropita, qué sé yo. Ese niño en ese momento no sabía nada. ¿Cuál era su lenguaje? El grito sí, el llanto, que son valiosos, ¿no? El llanto, eso era lo que sabía. Fíjense que el llanto, yo soy padre, soy abuelo, esta es una experiencia que todos hemos compartido, pero lo que se ha establecido es que, claro, cuando los que hemos sido papá o los papás y las mamás, por ejemplo, cuando tenemos a un niño o una niña, en ese momento, y es nuestro primer heredero, uno los escucha llorar a cada rato. Eso también les ha pasado a ustedes también de chiquitas, han llorado, han llorado, han llorado. Ni siquiera se acuerdan. ¿Por qué? Porque en ese momento ustedes estaban en la total y absoluta ignorancia. No sabían qué diablo estaba pasando. Porque el que naciera esa persona, claro, era una gran noticia para la familia, pero no tenía eso ningún valor para quien era el protagonista, o en todo caso el futuro protagonista. Entonces, ubiquemos a García Márquez en ese nivel. Nace en 1927, ¿no? Y luego, como es un estudiante de un país pobre,
pasa las de Caín para tratar de seguir adelante. Recuerden que él hizo periodismo, ¿no? Recuerden que hizo periodismo. Sus relaciones con su padre tampoco no eran muy cordiales, ¿no? Porque él tenía aficiones literarias, pero su padre quería que estudie de Derecho, algo más serio. Porque claro, estoy seguro que ustedes habrán tenido ese conflicto, ¿no? Entonces, bueno, pero luego va creciendo y una figura fundamental en su vida no es su padre, no. Una figura fundamental en la vida de Gabriel García Márquez es su abuelo. Su abuelo le contaba todas esas cosas desaforadas, todas esas cosas maravillosas, mágicas, dignas de la mayor imaginación, ¿no? Pero le costó trabajo a él llegar a donde llegó, ¿no? Y el año de 1967, año en que ustedes no habían nacido, ¿no? Porque seguramente casi todos ustedes han nacido recién en este siglo. En cambio, yo en el año 67 estaba con el pecho orgulloso porque había ingresado a la Universidad Católica del Perú. Estaba feliz el año 67, era estudiante, era cachimbo, pero como les digo, no entré a San Marcos ingresé después, ya por un traslado, ¿no? Estaba feliz y el año 67 sale esa novela, ¿no? Y escúchenme con todos los conceptos que ya les he dado, sale esa novela que ya él había publicado obras anteriores, ¿no? Sale la novela 100 años de soledad y simplemente deslumbró a todo el mundo. Deslumbró. Había escrito la novela más maravillosa desde los tiempos del Quijote. Claro que en el camino había un montón de novelas extraordinarias, Guerra y Paz, las obras de Dostoyevsky, había una galería de monstruos de la literatura. Pero en el campo de la novela y en el español, 100 años de soledad deslumbró. Yo me quedé deslumbrado por esa prosa, ¿ve? A la que tuve acceso gracias a ¿qué? A que era un lector literario, ¿no? No manejaba mucho todavía la crítica literaria, pero claro, el surgimiento de una gran obra literaria da también, ¿no? Para que surja inmediatamente la crítica literaria, que es, vamos a decirlo metafóricamente, la ciencia, entre comillas, la ciencia que trata de explicar, de interpretar, que se hace para orientación de los lectores, ¿no? Y en una tesis uno estudiará una obra, pero al lado de eso estará las referencias bibliográficas, y en esas referencias bibliográficas estarán todas las obras de crítica literaria y de otros campos que usted ha leído, ¿no? Entonces hemos visto todos estos aspectos, y para ver que vamos a trabajar con esta antología, ya que hemos colaborado hemos recibido la colaboración de uno de nuestros pocos alumnos, ahora le pedimos, por favor, ¿ya? En este texto que ustedes van a leer, lamentablemente hay algunas pequeñas erratas. Yo las voy a señalar, no son muchas, felizmente, ¿ya? No son muchas, creo que son 2 nada más. Bueno, y para terminar la historia de García Márquez, entonces él también, desde esa ignorancia absoluta de 1927, el año 67 llegó a la sabiduría literaria. Se convirtió por ese momento en una especie de genio. Y el año 82, fíjense usted, todavía no existía, ganó el Premio Nobel de Literatura. Y el año 2007 yo tuve, digamos así, esa experiencia maravillosa de ir a Cartagena de Indias. ¿A qué? A acompañar, porque ese año de 2007, ¿no? Él cumplía 80 años
Su novela creo que cumplía no sé cuántos años también, pero hay una serie de simbolismos muy bonitos, ¿no? Los números también son simbólicos. A propósito de eso, hay una pregunta que me estoy olvidando ya. Pero vamos a ver. Entonces, señorita Torres, demuestre usted que es una alumna sanmarquina y por tanto le pido, ¿ya? Mire, para facilitar la cosa, este texto es texto breve, ya sabemos de Julio Ramón Ribeiro, y es una definición muy simpática, a mi modo de ver, que luego la comentaremos con ustedes. Se llama escribir y leer. Y solamente hay estos pequeños errores. En la página 16, ¿no? 1, 2, 3, 4. En la cuarta línea dice en realidad, ¿no? En realidad. Entonces, ese en realidad hay que tacharlo. ¿Por qué? Porque es una repetición. He repetido 2 veces en realidad. Entonces, solo tiene que estar una sola vez, ¿no? Tachen la primera o la segunda, pero no repitan la palabra editar porque solo... Ya, luego, ya este es un recurso, porque acá estamos haciendo también filología, ahí dice, al escribir, coma, en realidad, coma, no hacemos otra cosa que... Acá yo le he puesto comillas, ya este es un aporte mío. Entonces pongan entrecomillado, entre comillas, ¿no? Pongan dibujar, ¿ya? Eso no está en el original. Eso es un aporte del profesor González Montes, ¿ya? González Montes. Por eso ya ustedes van a ver sin los errores. Luego se pasa a la página 17 y ahí usted está en la página 17, cuenta de arriba abajo, porque así contamos, ¿no? Y cuenta la línea 1, 2, 3 y 4. Ya está. En la cuarta línea se dice, así toda cultura, nuestra cultura. No, ahí lo que tiene que eliminar es la palabra cultura. Debe decir así toda nuestra cultura, ¿ya? Esos son los 2 errores. Entonces, eso de toda cultura, nuestra cultura, no puede ser, pues, ¿no? Y después, felizmente, lea usted hasta cuando dice hasta constituir el alfabeto. Luego hay un comentario, un comentario personal que, pues, con todo orgullo lo leeré, ¿ya? Muy bien. Entonces, señorita Torres, ¿contamos con usted para esta tarea? Sí, profesor. Ya, lea lo mejor que pueda con buen volumen de voz, que todos escuchemos, ¿no? Que todos comprendamos y podamos conversar algunos minutos acerca de este texto que está relacionado con el primer punto de esta clase, que es tratar de definir qué es la lectura en general. Luego hemos definido qué cosa es la lectura literaria en específico, y la crítica literaria, digamos que ya como la culminación, ¿no? Como la cima de todo este proceso de conocimiento que nos lleva a los seres humanos desde la ignorancia hasta el conocimiento. En todo caso, es el proceso para conocer, ¿no? Para conocer, para aprender y para convertirnos entonces en seres humanos inteligentes, capaces, competentes, que ejercemos una profesión con claridad, con coherencia, etc. ¿Ya? Muy bien, y ya está. Entonces, quedo yo a la espera de la lectura que hará. Lea en voz alta, no corra tampoco. Ojo, un pequeño detalle. Precisamente el concepto de leer tiene mucho que ver con los signos de puntuación. No se lee de cualquier manera. Leer un texto como el que usted va a hacer es, ¿ya? Es como ejecutar una partitura. Eso es. Un texto es una partitura.
Entonces, cuando lea, por favor, tome en cuenta, no hay tantos, pero sí hay algunos, ¿no? Además, fíjese si hay alguna palabra cuyo significado sea difícil. No, el texto es claro en realidad, ¿ya? Pero se detiene cuando dice gracias a una teta de figuras que se fueron perfeccionando hasta constituir el alfabeto. Ahí termina y el comentario personal, eso lo hago yo. Muy bien, y entonces hay que leer bien, adecuadamente, haciendo pausas. La entonación es muy importante porque uno puede haber un examen de un alumno que no sepa leer, así en ese sentido literal, ¿no? Es también un arte. Y a partir de ese arte ya viene, pues, esta noción de la literatura como podríamos decir, el acceso al conocimiento. Pero si yo leo mal, todo eso se viene abajo. Muy bien, escuchamos a la señorita Torres. Listo. Escribir y leer. No estoy oyendo. No sé si active su audio para que se le escuche. Que tienen que levantar la voz, su audio. Levante la voz y demuestre usted que es una lectora literaria que está rumbo, o ya lo es, una crítica literaria. Y usted tiene que ver con lo que hoy estamos hablando. Son exactamente las 4 de la tarde, ¿no? Hora cabalística para que usted haga una demostración cabal de que es una buena lectora y por tanto podrá ser una gran escritora. Le escuchamos. Bueno. Escribir y leer. El hecho material de escribir, tomado en su forma más trivial si se quiere, una receta médica, un recado, es uno de los fenómenos más enigmáticos y preciosos que puedan concebirse. Es el punto de convergencia entre lo invisible y lo visible, entre el mundo de la temporalidad y el de la espacialidad. Espacialidad. Sí. Al escribir en realidad, no hacemos otra cosa que dibujar nuestros pensamientos, convertir en formas lo que era solo formulación y saltar, sin la mediación de la voz, de la idea al signo. Pero tan prodigioso como escribir es leer, pues se trata de realizar la operación totalmente contraria. Temporaliza lo espacial, aspirar al recinto debe decir temporalizar. Ahí hay una rata que se me pasó. Debe decir temporalizar lo espacial, siga, aspirar. Aspirar al recinto inubicuo, de la conciencia y de la memoria, aquello que no es otra cosa que una sucesión de grafismos convencionales, de trazos que para un analfabeto carecen de todo sentido, pero que nosotros hemos aprendido a interpretar y a reconvertir en su sustancia primaria. Así, toda cultura está fundada... Toda nuestra cultura está fundada en un ir y en un venir entre los conceptos y sus representaciones, en un permanente comercio entre mundos aparentemente incompatibles, pero que alguien, en un momento dado, logró comunicar, al descubrir un pasaje secreto a través del cual podía pasarse del abstracto a lo concreto, gracias a una treintena de figuras que se fueron perfeccionando hasta constituir el alfabeto. Gracias, muchas gracias, señorita Torres. Aquí voy a poner acá su bono. Leyó el texto Escribir y Leer. Lo leyó, lo hemos oído. Falta un poquito más de volumen, pero sí lo hemos escuchado. Ha leído bien, ¿no? Creo que es un texto claro, ¿no? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a leer con todo el orgullo de que es capaz mi personalidad. Quiero leer el comentario, ¿no? Porque, claro, el comentario no tiene que ver con Ribeiro, sino simplemente comentario personal. En la celebración de sus 80 años en Cartagena de Indias, oí decir a Gabriel García Márquez que también para él constituía un prodigio inexplicable haber creado 100 años de soledad
con las tan solo 28 letras que tiene nuestro alfabeto en el lapso de un año y utilizando solo 2 dedos con los que golpeaba su máquina de escribir en algún año de los 60. Sí, este comentario sí tiene que ver con el texto, ¿no? Sí tiene que ver porque alude al hecho de escribir, ¿no? Como él se asombraba, lo dijo, ¿no? Yo no pude verlo personalmente porque éramos tantos que a muchos de los que asistimos a ese famoso fasto que fue en sus 80 años, ¿no? Eran como, sí, entonces, no, pero lo dijo con toda esa claridad, que a él le asombraba que efectivamente la escritura, si ustedes cuentan, ¿no? Hagan esa contabilidad ahora, si ustedes cuentan cuántas letras tiene el alfabeto del español, tiene solamente 28, nada más los signos de puntuación, que son importantes, todos son importantes, ¿no? Y a propósito acá voy a agregar también, ¿no? Este cuento de García Márquez y yo, bueno, que también es parte de esto de la lectura. A propósito, también vamos a ver, digamos, los oficios del lector, ¿no? Del lector, es un oficio también. Pero gracias, señorita Torres, entonces consta aquí que la señorita Torres leyó y ya le pusimos su bono académico, ¿Hay alguien más? Ha participado muy bien la señorita Vicuña, la felicito. Ha participado bien la señorita Torres. Solamente le pido, porque usted va a ser profesora, usted va a ser expositora, va a ir a conferencias, va a ir a congresos, va a ir aquí, va a ir allá. Entonces, aún en su salón de clases, trate usted de hacer ejercicios para mejorar el volumen. Yo le he oído, pero usted, que es una distinguida estudiante de literatura, lo único que le pido, y eso creo que es bueno para usted, para las personas que le escuchan, ponerle un poco más de volumen. Ahora, gracias. De todas maneras, está su bono. Todo esto es muy importante para mí porque esta es la primera clase. Ahora, pregunto yo, ¿hay alguien más? No, doctor, son las únicas dos estudiantes. Son las dos únicas personas, sí, ¿no? Había otra estudiante, pero se ha retirado a las... Alguien se retiró. ¿Cómo se llama la que se retiró? A ver, déjame ver la lista. Es la señorita Cayatopa. Kiara Cayatopa Guamán. Se ha retirado a las 3:35. Ellas, vamos a poner eso también, ¿ah? Se retiró a las 3:35. A las 3:35. Con 35. Huyó del salón. Ya, muy bien. Entonces tenemos, sin embargo, lo que cuenta es la calidad, no la cantidad. No sirve de nada tener en un salón 100 alumnos que no atan ni desatan, que tener en cambio 2 alumnas como la señorita Vicuña y la señorita Torres que han participado, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a releer este texto que ya ustedes lo leyeron y luego les voy a pedir a ustedes, y esto va a ser un doble bono, así que valoren eso. Yo voy a leer y luego les voy a pedir a ustedes, incluso pueden tomar en cuenta el comentario personal, también les puede servir. Voy a releer porque justamente otro texto que es interesante es la lectura. La lectura significa también relectura, porque si yo no entiendo un texto, tengo que releerlo una y otra vez. Y eso pasa en la literatura, porque hay obras que son muy complejas, ¿no? Muy complejas, que por diversas razones uno
no llegan a entender, son demasiado complejas. O en la poesía, por ejemplo, que ustedes también llevan curso de poesía, por ejemplo, la poesía de un César Moro o la poesía de Martín Adán, caray, son experiencias así demoledoras, ¿no? Uno tiene que leer y releer y releer. El propio Vallejo, en algunos poemas, Vallejo también es bien difícil de comprender. Y yo recuerdo, como anécdota les cuento, hace muchos años yo llevé un curso de literatura peruana con el profesor ya fallecido, mis respetos a él, fue mi profesor, no puedo decir que fue mi maestro, no, fue mi profesor. Entonces, como pregunta examen final, ¿qué nos pidió? ¿Qué nos pidió? Como pregunta examen final, nos dijo, analicen el poema Piensan los viejos asnos. Así, piensan los viejos asnos. Imagínense, ya el título, por supuesto, no comprendí nada, creo que aprobé el curso, sí, pero así lo dijo, ¿no? Entonces, también no es cuestión de hacer las cosas más difíciles de lo que ya son. De hecho, todo texto literal, aún el más sencillo, requiere de un trabajo de relectura. Imagínense el autor del texto más breve, del cuento más breve, ¿no? Cuyo nombre no voy a decir porque ha quedado como pregunta para la siguiente clase, pero igual ese texto, por ejemplo, ¿cuántas reflexiones ha suscitado? Y es un cuento brevísimo, ¿no? Y sin embargo, ahí está todo, ahí está todo. De manera que a veces una palabra tiene un valor que uno ni se imagina. Ya, entonces, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos acá. Ya, yo voy a leer el texto, aunque quería aprovechar, hacer una pequeña pausa, ¿ya? También lleva la pregunta. Tiene que ver también con el texto de Rivero que yo voy a releer para que ustedes intervengan, hagan algunas apreciaciones. A propósito de ustedes dos, a quienes agradezco por haber venido, les pregunto a las dos de ustedes, ¿qué fecha es hoy? ¿Qué fecha es hoy? Señorita Vicuña, ¿qué fecha es hoy? 12 de octubre. 12 de octubre. ¿De qué año? 2021. Sí. ¿Está de acuerdo, señorita Torres? Correcto. Correcto. Entonces, nosotros dos, más yo que soy el profesor, estamos de acuerdo en que hoy es 12 de octubre del año 2021 y que hoy es martes que estamos inaugurando nuestro curso. Entonces, la pregunta es esta. ¿Qué significado tiene esta fecha para nosotros? Yo creo que tiene un significado muy relacionado con el curso, con la literatura. A ver, pónganse a pensar un poquito. Las invito a pensar. ¿Qué significado tiene para ustedes? Ya ese puede ser inicio para el diálogo. Ya hemos dicho que cuanto más dialoguen, mejor. Entonces yo le pregunto, ¿qué significado tiene el 12 de octubre para nosotros? Es como si yo le dijera a la señorita Vicuña o a la señorita Torres, le dijera, ¿qué significado tiene el día de su cumpleaños? Tiene un significado muy especial, porque le llueven los regalos, le llueven los abrazos, le llueven los piropos, porque es un día especial. Ahora yo digo, hoy día, ¿qué pasa con hoy día? ¿Qué significado tiene esta fecha? Ustedes dirán, y me gustaría que acostúmbrense a dialogar, porque yo soy un profesor dialogante. O sea, me gusta hacer la clase así, dando algo
y recibiendo algo, ¿no? Dar y recibir, ¿no? Enseño algo y luego a los alumnos les pido que intervengan, porque ustedes están en todo su derecho, caray, qué privilegio. Ustedes han entrado a San Marcos por sus méritos, ¿no? Porque seguramente han sido buenos alumnos en la secundaria, pero no solo eso, sino que seguramente también han estudiado en la pre, ¿no? En la pre. Entonces se han capacitado y ya están siguiendo cursos, ¿no? Ya están en la especialidad, son alumnos de esta especialidad, ya son mis colegas. Y ya les digo, si uno se entrega con el corazón a este amor que es la literatura, puede llegar lejos, ¿no? Así que la pregunta era esa. Y tiene que ver, esta fecha tiene que ver con la literatura, definitivamente. Por eso les pongo a pensar, ¿no? A ver, piensen un poco, hagan funcionar su cerebro, lean esa fecha y vean qué significados posibles tiene esa fecha. Tiene varios significados esa fecha, así que ahí ustedes tienen para, y como les digo, y ese es un buen consejo que les puedo dar, traten de intervenir, traten de argumentar, de reflexionar, de relacionar cosas. Ven ustedes que yo te doy una serie de relaciones diversas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que ustedes el panorama se les amplíe, comprendan todas las conexiones que hay. Ya sabemos que hay un nexo muy fuerte entre la realidad y la literatura, ¿no? Nosotros estamos en la realidad, pero la literatura, que es ficción, también es parte de la realidad. Y a veces hay un juego entre la realidad y la ficción, ¿no? Esos son conceptos de teoría literaria que seguramente ya los han recibido en sus cursos, pero yo acabo de hacer una pregunta trascendental. Sería tema para un ensayo, ¿no? Con toda tranquilidad, sin miedo, no me tengan miedo, no soy el lobo feroz, ¿no? Soy un profesor sanmarquino, ¿no? Cordial, aprecio a mis alumnos, aprecio a ustedes, por ejemplo, porque hoy día ustedes han venido, ¿no? Podrían no haberlo hecho, pero han venido y hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Hemos leído, hemos reflexionado, hemos argumentado, nos hemos paseado por los conceptos, hemos traducido relaciones y nexos, y ahora como parte de he hecho trabajar el cerebro de ustedes, ¿no? Con su cerebro, el cerebro de ustedes ha trabajado hoy día, y por eso yo les he hecho esa pregunta ahora, ¿no? Miren qué pregunta. Esto demuestra precisamente cuán ligada está la literatura, que es la especialidad de ustedes, cuán ligada está este mundo maravilloso, inmenso, cuán ligada está a la realidad, a la historia, ¿no? Ese es el fondo, es el contexto de la pregunta. ¿Tiene la realidad o la literatura, mejor dicho, dialogas a cada rato? Dialoga con la realidad, dialoga con la historia, ¿no? Dialoga con la política, dialoga con todo. Bien, ¿cómo va ese pensamiento? ¿Cómo va de esa reflexión? Ya descubrieron, la pregunta es, ¿qué significa el 12 de octubre? Bueno, profesor, creo que coincidentemente, pues el 12 de octubre tiene que ver con la llegada de Colón a la isla de Guananí, ¿no? Pero justo estamos actualmente en el curso de literatura, perdón, de lecturas literarias hispanoamericanas. Y tiene una gran relación, ya que la llegada de Colón a América, pues va a empezar, va a iniciar o a originar, en este caso, una nueva etapa en la literatura. Es la señorita Torres, ¿no? La señorita Torres, sí, doctor.
Ya, ella ha intervenido, pero la verdad que no le he entendido bien. A ver si, por favor, repite lo que ha dicho. Profesor, es que tengo unos problemas con el micro y por eso es que se me escucha muy bajito y se me escucha distorsionado en algunos momentos. Y... ¿Se me escucha bien? ¿Ahí le escucha, doctor? No, la verdad no. ¿No le escucha? ¿Una pequeña traducción? No, ella le está diciendo que es el 12 de octubre el descubrimiento de América, el día que llega a Colón, ¿no? Ya. Entonces, pero que tiene problemas con su audio, con su micrófono, ya. Por eso se le escucha bajo. Ya, esa es la señorita... La señorita Torres, doctor. Ya, señorita Torres, usted ha contestado bien a la pregunta. Me ayuda en ese sentido. Lamento que por cuestiones de tecnología no me haya escuchado bien, pero sí, usted ha dicho que el 12 de octubre, como hoy día, de 1492, es una fecha importante. ¿Por qué es una fecha importante? Porque ese día Colón descubrió América, ¿no? Si ese hecho no hubiera ocurrido ese día, nosotros, ustedes y yo, no existiríamos. ¿Se da cuenta la importancia? Ese día llegó Colón, ¿no? Descubrió este continente en el cual vivimos, el llamado Nuevo Mundo, pero que ha sido de los continentes el más maltratado, el más golpeado, ¿no? Así es, ha habido esclavitud, ha habido racismo, ha habido guerras, ha habido matanzas, ha habido tragedias de todo tipo. Claro, también ha habido cosas positivas. Bueno, entonces es importante, bueno, entonces llega Colón y claro, después de Colón, ¿no? La historia comienza con Colón, pero luego continúa con todos los que vienen después, ¿no? Pero claro, Colón además, recuerden, viene porque él ha hecho un pacto con los reyes españoles que están financiando de alguna manera este viaje que lleva a que Colón descubra nuestro continente, pero por otra parte, por otra parte, recuerden ustedes que hizo el pacto con los reyes, hubo ciertas dificultades, qué sé yo. Lo cierto es que él llegó, pero él, curiosamente, no sabía a dónde estaba llegando, no lo sabía. Recuerden que él decía que había llegado a las Indias, que era el lugar donde supuestamente quería ir. Él no supo, siendo el descubridor no lo supo. Entonces supo después, cuando luego vino el viaje de Américo Vespucio, y Américo Vespucio otra vez, por segunda vez, llegó a este inmenso continente. Vean en su mapa, es el más inmenso de norte a sur, y entonces volvió a América. Y la gente, fíjese cómo es la ignorancia, o es, cuando no se tienen las cosas claras. Entonces todos creyeron que quien había descubierto este continente era Américo Vespucio. Y por eso nuestro continente se llama América. ¿Se dan cuenta? Otro malentendido. O sea, calculen ustedes. Nuestro continente se llama América, pero el descubridor real fue Colón. De manera que nuestro continente, si queremos ser justos, debería llamarse Colombia, en homenaje a Colón, ¿no? Y sin embargo se llamó América en homenaje a Américo Vespucio. Y bueno, ya quedó con ese nombre y así ha quedado, ¿no? Así las cosas han ocurrido de esa manera, pues, fruto de malos entendidos, ha quedado con ese nombre. Ahora, como les he dicho, es el continente más grande, va desde el polo norte hasta el polo sur. Eso no pasa con ningún otro continente. Fíjense,
Yo no tengo acá a la mano mi globo terráqueo porque no hay espacio, pero fíjense, vayan al globo terráqueo y ahí se van a dar cuenta que nuestro continente es el más grande, ¿ya? Ahora, lo que yo también, ya para terminar, porque tenemos que terminar 5 minutos antes, porque luego tengo otro curso, ya para terminar, quiero decirles de manera simbólica que ese día, vamos a poner el día de Colón, ¿eh? Porque Colón vino con documentos, seguramente también trajo armas, porque no sabía con quién se podía encontrar. Entonces los navegantes también van armados, con sus espadas, sus fusiles, etcétera, ¿no? Entonces yo digo, como he propuesto, lo he anotado acá, ese día, 12 de octubre de 1492, llegaron con Colón en las carabelas, recuerdan que fueron 3, llegaron en las carabelas la lectura y la escritura. Dígame si eso no es una verdad. Claro que es una verdad, porque con la llegada de Colón, ¿no? Se instala también en los documentos que trae, se instala la lectura, la escritura, ¿no? Claro, tenían otras armas más peligrosas, como eran los fusiles, eran los sables, ¿no? Todas las armas bélicas, pero se instalan estas dos grandes y maravillosas creaciones. Acabamos de verlo en el texto Leer, Escribir, ¿ya? Y entonces ese día simbólicamente se instalan también como parte de todo lo que trae Colón y luego los sucesores. Recuerden ustedes nuestra historia, desde ese día la lectura y la escritura tal como habían sido concebidas en Occidente, porque es posible que nuestra cultura, nuestras culturas americanas, también tuvieran sistemas de lectura y escritura, pero que no hemos podido ya conservar porque se vinieron encima contra nosotros, ¿no? Y nos dejaron así, pues muy mal parados. Pero entonces termino ahora la clase con esta idea, ¿no? La idea que un día como hoy, en 1491, no saquen su cuenta ustedes, ese día también llegaron la lectura y la escritura. Bueno, ahí nos quedamos. Muchas gracias a mis 2 alumnas y entonces continuaremos. Lean el texto, escribir, leer, que vamos a conversar sobre él, ¿ya? Y conversaremos ya algunos otros aspectos. Muy buenas tardes. Muchas gracias por haberme escuchado. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, hasta luego.